también serruchan la cabeza. Hay un documental, película, que se llama Orozco el embalsamador, se lo recomiendo, está en Prime. Si ya la vieron, no digan nada. Si ya la vieron, vuelvan a ver y vaya a comer. Pero el disector corta en Y aquí abajo, y saca las vísceras. Yo entrevisté varios para mis libros y eso le dicen el paquete. O sea, saca las vísceras enteras, dice el paquete, porque cuando jala salen todas las tripas desde la lengua hasta el ano y queda vacío. Cuando uno va a una funeraria está vacío. O le echan a veces algodón, aserrín, con líquidos y lo cocen. Este asesino en serie hacía eso. Entonces podemos decir que le arrancaba las vísceras a estas mujeres y se las dejaba a un lado. Desde ahí quedó el enigma de Jack el Destripador. ¿Saben qué es lo más duro? Que el tipo mandaba cartas. Entonces le mandaba cartas a los policías. El jefe de la policía era un señor de apellido Lusk y le mandó una carta que decía así, me la sé de memoria. No sé por qué me aprendo esto de memoria. Debí haberme aprendido otras cosas de memoria, pero me aprendí esto. Y dice, la carta que le envió, señor Lusk, le envío esta carta porque sé que se han enterado de lo que estoy haciendo con estas mujeres. No voy a dejar de cortarlas. Le envío medio riñón para que sepa que soy yo. Con la carta venía una botellita donde flotaba algo. Cuando lo abrieron era medio riñón. Y decía, atrápeme si puede, su amigo Jack. Y desde entonces lo buscó Scotland Yard, lo buscaron los detectives, tipo Sherlock Holmes, porque son de allá, Miss Marple, todos estos detectives famosos. ¿Y saben qué? Nunca lo encontraron. Nadie sabe quién era Jack el Destripador. Algunos dicen que era un príncipe, otros que era un carnicero, otros que era un cirujano, porque sabía, por eso le conté los disectores, porque sabía hacer muy bien el corte que se le hace a los cadáveres. O sea, o es un cirujano o es un carnicero, pero es alguien que sabía matar. Y lo más terrible, Daniel, para terminar sobre esta historia, es que este señor, según los indicios, agárrense, en algunos casos, le hacía eso a sus víctimas mientras estaban vivas. A eso le llamamos vivisección. Como cuando usted en el colegio le llevaba al profesor una rana y le decía, vea cómo respira, menos mal ya no se hace, y la gente ahí con el sapo abierto y la rana abierta y veía eso. Parece que ya que el Destripador hizo lo mismo, con una gran cantidad de víctimas. Esteban Cruz, muchas gracias. Un aplauso para Esteban. El cartel de la Mega. Me alegra que hoy le rindió, señor Pulpo. Llegó tempranito a la cabina, ¿no? Claro que sí, don Daniel. No es que ahora tengo un carro súper chévere para moverme por acá, por la ciudad, por Bogotá. El nuevo Volkswagen Gol. Qué bueno, pues lo felicito, señor Paul, por ese carro. Ya no tiene disculpa para llegar tarde. Para nada, don Daniel. Es que pues, hombre, Gol es ágil. Tiene el tamaño perfecto para Bogotá, para la ciudad y no solo para acá, para cualquiera. Se puede parquear en cualquier lado y además tiene App Connect, una conectividad para música, llamadas. Por eso, yo soy de Gol. Yo también me muevo mucho por la ciudad, pero necesito más espacio, por eso yo soy más del Voyage, que es el sedán de Gol, que es amplio, seguro, cabe todo, el parche ahí, amigos, todo bueno, el baúl es grande, se puede cargar de todo, que es lo que necesito. Y también estamos iguales en conectividad, señor, porque el Voyage también tiene el App Connect. Por ágil, compacto, urbano y confiable, yo soy de Gol. Así es, y yo soy de Voyage porque es amplio, cómodo y seguro. Hay un Volkswagen perfecto para ti, encuéntralo hoy mismo en un concesionario importado y distribuido por Porsche Colombia SAS. El cartel de la Mega. El cartel de la Mega. ¿Eres fan del suspenso? No te pierdas la película Nope en cines. Noches paranormales, solo aquí. En el cartel paranormal. En el cartel paranormal de la Mega.
Edwin Robles. Vamos a continuar hasta ahora con nuestro siguiente invitado para abordar un tema fascinante que tiene que ver con algo que muchos creen, a diferencia de otros temas paranormales, y es el tema de los extraterrestres, el fenómeno OVNI. ¿Existen? ¿No existen? ¿Nos están visitando? Ahora más que nunca, ¿no? Cada vez salen más videos, más noticias. Y no las fuentes anteriores que decían, no, es que el fotógrafo tal, ¿no? En los últimos años, el Pentágono y diferentes organizaciones como que dicen, miren, estos videos no estamos diciendo que sean seres que vinieron, que viven en otro planeta, pero son videos que hemos captado y no sabemos qué es eso que se ve en esos videos. Y la gente cree que ya estamos muy cerca de ese día en que nos digan de verdad que hay seres en otro lugar del universo, cómo serán, qué comen, por qué nos visitan, por qué algunos creen que están entre nosotros, en las lagunas, en los volcanes, inclusive en el fondo del mar. El tema de los extraterrestres. Edwin Robles, un aplauso para Robles, bienvenido a esta conferencia paranormal. Muy buenas noches a todos ustedes y de verdad agradecerles por venir a este evento tan chévere, tan bacano como lo es una obra de teatro, y sobre todo también para acompañar a mis compañeros y de paso pues al cartel paranormal de la Mega. Para los que de pronto no han escuchado sobre mí, mi nombre es Edwin Robles, llevo dedicado al tema paranormal desde muy niño. He contado muchísimas veces la historia en la que pues mi abuelo fue la persona indicada, la que me inició en este cuento, y todo precisamente comenzó con el fenómeno OVNI, del cual he venido trabajando hace muchísimos años. He estado asistiendo a diferentes eventos que tienen que ver con el fenómeno OVNI, pero en los últimos años me he llevado una decepción impresionante con la investigación que actualmente se ha registrado, ¿no? Lo último que aparentemente ha sucedido en las noticias, las apariciones de ovnis a nivel masivo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene una raíz, todo esto tiene un indicador. La mayoría de personas sigue pensando que los extraterrestres nos van a salvar, ¿sí? Los ven como dioses, los observan como seres allegados a nosotros. JJ Benítez los nombra nuestros primos. Algunos les dicen, por ejemplo, que son parte pues, de una hermandad a la cual han ido construyendo. Pero lo que voy a hablar en esta noche, que tiene que ver mucho con la visita de JJ Benítez a la Feria del Libro, a la última Feria del Libro, y en la cual él hizo un evento también público en la librería Lerner. Un amigo y yo tuvimos la oportunidad de interactuar con él dentro del público al hacerle preguntas, y fue muy bacana esa charla. Fue tan clara que nos dejó muy bien estipulado del hecho de lo que está sucediendo actualmente con el fenómeno OVNI, los registros que se están presentando y lo que de verdad ellos aparentemente ya no quieren hacer, y es tener contacto con la civilización humana, con la raza humana. ¿Por qué? Se han ido registrando diferentes ataques de varios de los países que de alguna u otra forma conforman lo que en la década de los años 70, la década de los años 80 se fundó como el CFR, la Comisión de Relaciones Exteriores, y aparte de eso, la Trilateral, una organización secreta que era encargada precisamente de resguardar los más altos secretos en el tema del fenómeno OVNI, y que fueron liberando poco a poco con un proyecto denominado el Proyecto Libro Azul. Pero este Proyecto Libro Azul fue básicamente una farsa para ir limpiando poco a poco a las personas que efectivamente sí tenían contacto con seres extraterrestres. Se ha estudiado muchísimo el fenómeno OVNI, se ha dicho mucho y se ha hablado mucho de quienes llegaron acá.
Yo estuve precisamente hace poco en un campamento paranormal dirigido por uno de nuestros compañeros de trabajo, se llama Alejandro Montoya, y puede tener esa interacción en uno de los puntos más álgidos en Colombia de avistamientos ovni. Me refiero a Tabio y comúnmente a la Peña de Huayca, la cual se dice que muchas veces, muchas personas, muchos campistas, muchas personas que les encanta el deporte extremo, de subir montaña, de hacer senderismo, han llegado a tener contacto con aparentemente seres extraterrestres. Y yo estuve de cacería hace muy poco, investigando algunos libros, algunos temas relacionados con el fenómeno ovni, y desafortunadamente ni siquiera en la librería se encuentra buen material de este. Ya no hay registro del fenómeno ovni como se hacía en la década de los años 80, cuando existían personas como Antonio Rivera, existían personas como Andrea Faber-Kaiser, ¿sí? Al mismo tiempo existían personas de la talla de Jacques Vallée, que era un astrofísico encargado de explicar personalmente en algunos congresos importantes en los que asistió incluso el famosísimo contactado Enrique Castillo, en donde él explicaba precisamente cómo los ovnis hacían para ingresar al planeta Tierra y salir del mismo sin sufrir daño, teniendo en cuenta que ellos no tienen el manejo físico de las naves convencionales que conocemos nosotros como aviones, helicópteros, naves o aviones de guerra, etcétera, etcétera, la tecnología terrestre, para ser exactos. Y en esto se explicaba precisamente que varias de estas razas extraterrestres hoy en día ya no están aquí presentes, o emigraron, si es que podemos decirlo de alguna manera. ¿Por qué emigraron? ¿Por qué no están en contacto actualmente con la raza humana? Porque un investigador, quien escribió un libro que se llama Contactos, ojo con confundirlo con el libro famoso de Carl Sagan, Contacto, escribió y facultó 12 casos específicos de 12 personas a las cuales investigaron profundamente en el tema del fenómeno ovni, y de allí se partió a hacer un análisis de lo que posiblemente habían sido las 24 razas que abordaron esta Tierra desde sus inicios, desde que existe este globo terráqueo, desde que existe esta esfera, esta nave interespacial en la cual nosotros estamos como tripulantes. Este señor se llamaba John Mack. Él pertenecía a una de las, digamos, sociedades y comunidades de investigación ufológica más importantes del planeta, pero por obra y gracia de la conspiración del silencio, lo asesinaron, lo mataron. Y así comúnmente han ido haciendo con muchos de los grandes investigadores que han estado a nada de dar a luz la verdadera información del fenómeno ovni, no las especulaciones que se escuchan por allí. Y especulaciones me refiero, por ejemplo, al hecho de que hay muchas personas que aseguran que han tenido mensajes provenientes de algunos seres, para ser específicos extraterrestres, y que incluso en este tipo de mensajes camuflan los mensajes haciéndolos pasar por mensajes de ángeles, ¿sí? Haciendo pues impostación, haciendo que el cuerpo de la persona sirva de canal o de channeling para que estos seres se puedan comunicar. Lo cierto es que hasta la fecha, son muy pocos los casos registrados de personas que efectivamente sí tuvieron contacto con extraterrestres. Dentro de ellos, el más famoso, creo que muchos lo habrán conocido desde pequeños, cuando emitían en la televisión colombiana los Expedientes X. ¿Quién no veía los Expedientes X? ¿Quién no le encantaba ver a Mulder y a Scully investigando esos casos tan extraños, no? Y más allá, en el capítulo o en el episodio piloto, el episodio 0, donde Scully llega a la oficina de Mulder, ya encaminada pues a comenzar a investigar, porque fue precisamente comisionada para investigar junto con él asuntos de esa índole,
pero la idea era que ella tenía que investigarlo a él. Y cuando abre la oficina de Mulder, se observa el famosísimo afiche con una nave encima de unas colinas y la famosa frase I want to believe, yo quiero creer. Nave que pertenece al rollo de las fotografías más famosas de ovnis hasta la fecha, digámoslo así, hasta la fecha, tomadas por un, podría decirse, aficionado a la fotografía, llamado Edward Billy Mayer. Lo cierto es que se han investigado muchos casos, ¿no? Testimonios se desprendieron de él. Ahora, se dice que fue Billy Mayer el que plagió a un supuesto contactado que se llamaba Daniel Fry, que tenía pues su vida común y corriente, que vivía común y corriente. Él era una persona que tenía su puesto en una empresa, que vivía con su familia y vivía en el desierto de Arizona, que una noche calurosa, una madrugada calurosa, el hombre le dio por tomar agua. Y cuando en el momento que estaba precisamente tomando su vaso de agua, observó un haz de luz que entró por la ventana, y cuando se asomó, quedó impresionado de ver lo que sus ojos jamás habían visto. Un plato que no emitía el menor ruido, aterrizando muy suavemente sobre el desierto. El hombre se sintió impulsado a llegar allá, salió corriendo, porque no daba crédito a lo que estaba observando, y sin embargo, esto como que no lo llenaba de miedo, al contrario, lo llenaba de una emoción impresionante, y en ese momento es cuando llega una voz que se le introduce dentro de su cabeza, y le dice: Daniel, nosotros te conocemos, mi nombre es Quetzal, yo vengo tripulando esta nave, y te vamos a invitar a seguir a ella. Lo invitan a seguir, le dicen que lo van a llevar a hacer un viaje o un recorrido desde ese punto a Nueva York en tan solo 8 minutos. Esto supera todas las expectativas de Daniel Fry, y obviamente sucede después de que él da el conocimiento del caso, sufre lo que evidentemente le pasa a cualquier persona. Ese man está loco, metió pepas, está trabado, pero no está siendo coherente, está loco. Y de allí parte el hecho de que todas las personas que ven ovnis, que observan ovnis, son declaradas dementes, locas, simplemente por el hecho de que su testimonio se sale de todo contexto. Está, por ejemplo, el caso de Antonio Villas-Boas, un brasilero, un granjero de Brasil, que también es interceptado varias noches por una nave extraterrestre, es seguido, y después de que ya lleva su buen tiempo de ser analizado, de ser precisamente escrutado por estos seres, ya es interceptado a nivel personal. Lo suben a la nave y le permiten tener relaciones sexuales con una mujer similar a nosotros. Y esta mujer, a punta de señas, le dice a Antonio Villas-Boas que lo que ella tiene se lo va a llevar al espacio. O sea, el hijo que ella tiene con él no va a ser terrícola, se lo va a llevar fuera del planeta. Posteriormente, Antonio Villas-Boas sufrió una enfermedad muy extraña, un brote muy extraño del cuerpo, y falleció de una enfermedad desconocida. Son muchos los casos registrados de ese tipo, son muchos los casos que van en esa línea. Pero, oh sorpresa, aparece una segunda línea, que es la que precisamente, o la conspiración del silencio, lo utilizó para poder opacar el verdadero, digámoslo, mensaje de los extraterrestres, ¿cierto? Y en absoluto colocarlo como si fuera un negocio, porque así ha sido, ¿no? Así ha sido con gran parte de los fenómenos paranormales. Después de la década del 90, se fueron convirtiendo en un negocio precisamente porque daban una rentabilidad. Pero el fenómeno OVNI tiene muchísimas cosas dentro de la estructura. Llega a ser muchísimo más que un negocio. ¿Por qué? Porque hay una documentación que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido allí, ahí quietica, desde Eisenhower, desde Harry Truman, desde muchos otros partidarios
de grupos como el Majestic 12 y que incluso fueron liberando poco a poco. Jaime Maussan en su momento llegó a liberar el conjunto de documentos que conformaban el famoso Majestic 12, protegido. Ahí venía incluido algo que se llama el Proyecto Caos. ¿Cuál era el Proyecto Caos y en qué consistía el Proyecto Caos? Sencillamente en ir eliminando personas de la vida pública que tenían la capacidad de mover masas. Y me refiero a incluso cantantes, representantes, por ejemplo, del rock, que ya estaban saliéndose del contexto general. Me refiero, por ejemplo, al Club de los 27, que hasta la fecha aún, hoy en día, se sospecha que no fue tan suicidio como nos lo vendieron para los medios públicos, ¿no? De que Janis Joplin se suicidó, de que Jim Morrison también se mamó de la fama y se mató, y así mismo lo hizo Kurt Cobain, y así lo hicieron varios de estos miembros. Lo que sucedía es que muchos de estos cantantes pertenecían a algunos movimientos que tenían que ver con el tema OVNI, con el tema UFO. Incluso algunos otros se dedicaban al esoterismo y a la práctica del ocultismo, del alto ocultismo, porque es que seguramente cuando le toque a Gustavito hablar del tema de la brujería, ese tema se divide en capas, en etapas. O sea, la brujería no es sencillamente decir brujería y ya. Eso tiene una estructura la cual ustedes no se alcanzan a imaginar y en la que también el fenómeno OVNI está mezclado. En el fenómeno OVNI pasan muchas cosas, ¿no? A esto se le llama o se le denomina casuística. La estructura de la investigación del fenómeno OVNI se le llama o se le denomina casuística. Ahora, hablar de ellos también es emitir un mensaje que dejaron aquí hace mucho tiempo y que no lo hemos sabido interpretar. Y de ello hace parte una de las grandes ciencias llamada astroarqueología, que nos enseña a intentar interpretar la simbología arqueológica que nos rodea, las pirámides de Egipto, ¿cierto? Las ruinas en las líneas de Nazca, las esferas de Costa Rica, y también tenemos que incluir a los continentes perdidos, a la Atlántida, a Lemuria, a Mu, esos continentes que aparentemente estuvieron graficados, estructurados en un mapa que un famosísimo pirata de siglos pasados los llegara a ubicar con una perfección impresionante, llamado Piris Reis. Que aparentemente él coloca la Atlántida en una parte del globo como si hubiera sido parte de todo el contexto de todas las partes conformadas por tierra, pero que se separó, se dividió y aparte de ello se individualizó. Y de allí parte muchas historias más del tema extraterrestre. O sea, la exobiología, que es dedicada al estudio de la vida fuera del planeta, también nos da a entender que cada uno de ustedes, incluyéndome, no somos terrestres, sino que somos polvo de estrellas, que nuestro origen está preservado aparentemente en las diferentes lluvias de meteoros, en los diferentes seres que llegaron aquí y que aparentemente nos sembraron como un plan, porque pareciera que lo que está sucediendo en la actualidad es un plan que ya estaba trazado, y a ese plan se le llama la granja humana. Muchas personas, por eso les decía yo que el tema del contactismo ha dañado el fenómeno OVNI, porque muchas personas dogmatizan a los extraterrestres y los creen dioses. Salvador Freixedo, que es uno de los contradictores de esa teoría, dice: ellos no son dioses, son nuestros enemigos. Y todo lo que ustedes quieran pensar de tecnología, y que la tecnología y que todo esto es gracias a que hubo un contacto con los extraterrestres en la década de los años 50, no puede ser cierto. Siempre han atacado al hombre y decidieron de alguna u otra forma abrirse en diferentes campos. Por eso John Mack
en esa investigación que realizó llamada Contacto, había preavisado que a nuestro planeta Tierra había llegado una raza de seres felinos, que parece ser es como la que se presume la más cercana a nosotros como tal. Allí también parten los reptilianos, los insectoides, los andromedanos, los pleyadinos y toda una gran cantidad de seres que aparentemente han visitado el planeta Tierra, de la cual todavía no existe una prueba contundente. Por eso no se puede afirmar que hayan llegado aquí. Pero sí los voy a dejar a ustedes para cerrar mi charla con una investigación que hizo Jaime Maussan en Nazca y está documentada. A esta, si no estoy mal, le llamó B-Wins, donde con un gran equipo, dentro de ellos un equipo de médicos, un forense, analizaron unas momias que se encontraron precisamente muy cerca al pueblo de Nazca, y que en el resultado de medicina legal aparece que son seres tridáctilos, o sea, de 3 falanges, de 3 dedos, y que cada dedo está unido por una membrana que indicaría perfectamente que son seres anfibios y que también pertenecen a la línea de los reptiles. Esto no se ha descartado hasta el momento. Unas de esas momias se las robaron, las sacaron de Perú sin permiso y ya le habían echado obviamente el pato a Jaime Maussan de que por culpa de estar revelando, de hacer público esto, pues había sucedido este tipo de situación. Pero lo cierto es que siempre queda la duda y como lo dice el gran Hipnos Morfeo, no crean en nada, cuestiónenlo todo. Un aplauso para Edwin Robles hasta ahora. El cartel de la Mega.